¿Alguna vez te has sentado a la mesa con tu propia familia y te has sentido completamente solo? Es una de las heridas más dolorosas de la vida, vivir bajo el mismo techo pero habitar en mundos diferentes. Es el muro de hielo entre tú y tu cónyuge. Es la distancia abismal con tus hijos. Son las palabras hirientes que se dijeron hace años y que todavía resuenan en las paredes de tu hogar, creando una atmósfera de tensión, frialdad y resentimiento. Miras a los tuyos y te preguntas, ¿en qué momento nos perdimos? ¿Cómo dejamos que el amor se convirtiera en esta rutina vacía? Y el enemigo te susurra, es que son incompatibles, es que hay demasiada historia, es que nunca van a cambiar. Pero ¿y si te dijera que el conflicto en tu casa no es un problema de personalidades, sino una estrategia de guerra? ¿Y si te dijera que el diablo ataca tu mesa porque odia que tu familia refleje la imagen de Dios? Hoy la tregua falsa se termina. Hoy comienza la verdadera paz. En la enseñanza que estás a punto de recibir, no te voy a dar consejos de convivencia, te voy a entregar las herramientas para una cirugía espiritual. Vamos a desenterrar la raíz de amargura que ha envenenado tu linaje. Vamos a romper los ciclos de dolor heredados. Y te guiaré en la oración que tiene el poder de derribar los muros del orgullo, sanar las heridas del pasado y volver a unir lo que el hombre y el diablo separó. Así que, si anhelas que tu casa vuelva a ser un refugio, si estás listo para dejar de pelear con tu familia y empezar a pelear por ella, entonces prepara tu corazón, porque hoy Dios restaura el altar de tu hogar. Comencemos. Amados, existe un dolor silencioso que recorre los pasillos de miles de hogares cristianos, un dolor que a menudo escondemos detrás de sonrisas dominicales y puertas cerradas. Es el dolor de la mesa fragmentada. Es la angustia de sentarse a cenar y sentir el frío glacial de la indiferencia entre esposos. Es la silla vacía del hijo que se fue lleno de ira y que no ha llamado en meses. Es la tensión eléctrica entre hermanos que no se hablan, o la distancia abismal que separa padres de hijos que viven bajo el mismo techo pero habitan en mundos diferentes. Miramos nuestra familia y en lugar de ver el refugio de paz que soñamos, vemos un campo minado de heridas abiertas, silencios castigadores y una desunión que parece irreparable. A menudo, en nuestra desesperación, tratamos de explicar este caos con razones humanas. Decimos, es que tenemos caracteres incompatibles, es la brecha generacional, es que él es muy terco, es que ella nunca olvida. Y al reducir el conflicto a una cuestión de personalidad o psicología, cometemos el error estratégico más grave. Subestimamos la naturaleza de la batalla. Lo que está sucediendo en tu familia no es una simple disfunción social, es un asedio espiritual calculado. Tu familia está bajo ataque no porque sea disfuncional, sino porque es divina en su diseño. Para entender la ferocidad con la que el infierno golpea nuestros hogares, debemos regresar al principio, al plan original del arquitecto. La familia no es una invención de la sociología ni una idea conveniente para la supervivencia de la especie. La familia es la primera institución creada por Dios. Antes de que hubiera una iglesia, antes de que hubiera un gobierno, antes de que hubiera una nación de Israel, hubo una familia. En el libro de Génesis capítulos 1 y 2, vemos que la culminación de la obra creativa de Dios fue establecer el matrimonio y la familia como la base de su gobierno en la tierra. Dios diseñó a la familia con un propósito supremo: ser el espejo de su propia imagen. Génesis capítulo 1, versículo 27 declara, y creó Dios al hombre a su imagen, varón y hembra los creó. La imagen completa de Dios no se refleja en el individuo solitario, se refleja en la unidad de la diversidad, en el amor que fluye entre los miembros de una familia, imitando la perfecta unidad del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Cuando una familia vive en armonía, en perdón y en amor, le está gritando al mundo, sin palabras, cómo es Dios. Es una predicación visual de su naturaleza. Y esta es precisamente la razón por la que Satanás, el enemigo de Dios, odia tu mesa con un odio antiguo y visceral. Él no puede atacar a Dios directamente. Dios es intocable en su trono. Así que el enemigo ataca lo que más se parece a Dios en la tierra, tu familia. Su objetivo al sembrar división entre tú y tu cónyuge o entre tú y tus hijos no es solo hacerte infeliz. Su objetivo es vandalizar la imagen de Dios. Él quiere tomar el espejo de tu familia y romperlo en 1000 pedazos para que cuando el mundo mire no vea el amor de Dios, sino el caos, el odio y la fragmentación. El conflicto en tu hogar es un intento de blasfemia contra el diseño del Creador. Además, la familia es el semillero del reino. Es el lugar diseñado por Dios para transmitir la fe, los valores y la bendición de una generación a la otra. El profeta Malaquías en el capítulo 2, versículo 15 pregunta, ¿y por qué uno hizo Dios a la pareja? Y responde, porque buscaba una descendencia para Dios. La familia es la fábrica de legados. Es el mecanismo de Dios para perpetuar su verdad en la tierra. Si el diablo logra destruir la unidad de tu familia hoy, él sabe que está comprometiendo la fe de tus nietos mañana. La división es su estrategia para cortar la línea de suministro del reino. Él quiere que tus hijos crezcan en un ambiente de guerra para que rechacen al Dios de sus padres. Por lo tanto, cuando ves que una discusión pequeña se convierte en una guerra mundial en tu cocina, cuando sientes ese resentimiento irracional surgir de la nada,
Cuando ves cómo los lazos de sangre se rompen por orgullo, debes despertar. No estás luchando contra tu hermano, no estás luchando contra tu madre. Estás luchando contra un espíritu de división, un principado de las tinieblas cuya única misión es fragmentar la mesa. Él quiere que cada uno coma solo, en su cuarto, aislado, amargado y desconectado. Porque él sabe lo que Jesús enseñó en Mateo capítulo 2. Toda casa dividida contra sí misma no permanecerá. La división es la antesala de la destrucción. El enemigo divide para vencer. Divide a los esposos para destruir el matrimonio. Divide a los padres de los hijos para destruir la autoridad. Divide a los hermanos para destruir la fuerza de la unidad. Pero reconocer este ataque es el primer paso hacia la victoria. Debemos dejar de ver a nuestros familiares como los villanos de la historia. Ellos, al igual que nosotros, son víctimas de una estrategia espiritual, heridos por un bombardeo invisible. El dolor que sientes por las heridas del pasado es real, pero no es el final. Es el campo de batalla donde Dios quiere plantar su bandera de restauración. Dios no ha terminado con tu familia. El diseño original sigue vigente, y aunque la mesa esté fragmentada hoy, el carpintero de Nazaret sabe cómo restaurar lo que está roto. Él es experto en tomar pedazos dispersos y volver a unirlos con el pegamento de su gracia. Pero para que esa restauración comience, debemos dejar de mirar los síntomas superficiales y atrevernos a mirar debajo de la superficie hacia la raíz venenosa que ha estado alimentando este conflicto durante años. Debemos desenterrar la raíz de amargura. Muchas veces miramos el árbol genealógico de nuestra familia y solo vemos los frutos podridos que cuelgan de las ramas. Vemos los gritos, la frialdad, la falta de respeto, la distancia emocional. Y en nuestro intento desesperado por arreglar a nuestra familia, sacamos las tijeras de podar y tratamos de cortar esos comportamientos. Intentamos corregir el tono de voz, intentamos forzar una cena juntos, intentamos imponer reglas de convivencia, pero para nuestra frustración, poco tiempo después, el fruto podrido vuelve a aparecer, a veces más grande y más tóxico que antes. ¿Por qué? Porque en el reino de Dios y en la naturaleza, la calidad del fruto nunca se determina en las ramas, se determina bajo la tierra. El problema de tu familia no son las ramas del conflicto, es la raíz de amargura. El autor de la carta a los Hebreos, con una precisión quirúrgica, nos da el diagnóstico divino de la enfermedad familiar más común y letal. En el capítulo 12, versículo 15 nos advierte: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Esta no es una advertencia poética, es una descripción técnica de una estructura espiritual demoníaca que crece en la oscuridad del corazón humano y que tiene el poder de destruir generaciones enteras. Debemos entender la naturaleza de una raíz. Una raíz, por definición, es invisible. Está escondida bajo la superficie, nadie la ve, nadie la nota, a menudo ni siquiera la persona que la tiene. Pero aunque está oculta, es la fuente de alimentación de todo el árbol. En nuestra familia, las raíces de amargura son esas ofensas antiguas, esas heridas profundas que nunca fueron sanadas, sino que fueron enterradas vivas. Es la palabra hiriente que un padre le dijo a su hijo hace 20 años: nunca serás nada. El hijo creció, sonríe, tiene su propia vida, pero esa palabra se convirtió en una raíz que hoy alimenta su inseguridad y su incapacidad para conectarse emocionalmente con sus propios hijos. Es la preferencia, el favoritismo que una madre mostró por un hermano sobre otro. Esa injusticia nunca hablada se convirtió en una raíz de celos y competencia que hoy hace que esos hermanos ya adultos no se soporten en la mesa de Navidad. Es la traición conyugal que ocurrió hace una década. Se decidió perdonar y olvidar sin procesar el dolor, pero la raíz quedó allí y hoy se manifiesta como una frialdad sexual y una desconfianza crónica que está asfixiando el matrimonio. El gran peligro de la raíz de amargura es que crece. El tiempo no sana las raíces. El tiempo solo les permite profundizarse. Cuanto más tiempo pasa una ofensa sin ser llevada a la luz y tratada con la gracia de Dios, más se enreda alrededor del corazón, se endurece, se calcifica y comienza a cambiar la personalidad de la familia. Lo que comenzó como una herida, me dolió lo que hiciste, se convierte en un juicio, eres una mala persona. Luego en una fortaleza, nunca más confiaré en ti, y finalmente en una identidad, somos una familia rota. El versículo de Hebreo nos dice que esta raíz tiene dos efectos devastadores. Primero, os estorbe. La amargura es un obstáculo, bloquea el fluir del amor. ¿Alguna vez has tratado de amar a un familiar amargado? Es como chocar contra una pared. No importa cuánto amor les dé, la raíz de amargura lo filtra, lo distorsiona y lo convierte en sospecha. La amargura bloquea la gracia de Dios, impide que la unción del Espíritu Santo fluya libremente en el hogar, es un tapón espiritual. Segundo, y más trágico, y por ella muchos sean contaminados. La amargura es altamente contagiosa. Es un veneno que se filtra en el agua que bebe toda la familia.
Un padre amargado con la vida, con su jefe o con su propio padre, contamina la atmósfera de toda la casa. Sus hijos beben de esa amargura en cada cena, en cada comentario sarcástico, en cada explosión de ira. Sin darse cuenta, los hijos absorben la ofensa de los padres. Empiezan a odiar a las personas que sus padres odian. Empiezan a desconfiar de la autoridad, empiezan a replicar el cinismo. La sangre de la familia se contamina espiritualmente. La amargura de uno se convierte en la herencia de todos. ¿Cómo sabemos si hay una raíz de amargura operando en nosotros o en nuestra familia? La evidencia más clara es la reacción desproporcionada. Cuando un pequeño desacuerdo actual provoca una explosión volcánica de ira o un llanto incontrolable, es una señal segura de que se ha tocado una raíz antigua. La persona no está reaccionando a lo que pasó hoy, está reaccionando a 20 años de dolor acumulado que ha brotado de golpe. Es el botón que cuando se presiona detona una carga nuclear emocional. Para sanar a nuestra familia debemos tener la valentía de dejar de podar las ramas y agarrar la pala. Debemos estar dispuestos a escarbar en el pasado, no para quedarnos allí, sino para encontrar la raíz. Debemos preguntarle al Espíritu Santo dónde empezó esto, cuál es la ofensa original, quién hirió a quién y nunca se resolvió. A menudo descubriremos que la raíz no es lo que pensábamos. Descubriremos que la rebeldía de un adolescente no es odio hacia sus padres, sino una raíz de amargura por sentirse comparado o ignorado. Descubriremos que la frialdad de una esposa no es falta de amor, sino una raíz de amargura por promesas incumplidas años atrás. Dios no puede sanar lo que nos negamos a exponer. La raíz de amargura prospera en la oscuridad, en el secreto, en el de eso no se habla, pero en el momento en que la exponemos a la luz, en el momento en que la confesamos, Señor, estoy amargado, estoy herido, todavía me duele lo que me hicieron. En ese instante, el hacha de la gracia golpea la raíz. El veneno deja de fluir. La oración que une a la familia no puede ser una oración superficial. Debe ser una cirugía profunda. Debe ser una oración que le da permiso a Dios para entrar en los sótanos de nuestra historia familiar, levantar las alfombras donde hemos barrido nuestra basura emocional y arrancar de una vez y para siempre la planta venenosa que ha estado matando nuestro jardín. Pero arrancar la raíz en nuestra propia vida es solo el comienzo. A menudo descubrimos que esa raíz no empezó con nosotros, sino que es parte de un ciclo mucho más antiguo, una herencia de dolor que se ha transmitido como un bastón en una carrera de relevo generacional. Hay un momento aterrador en la vida de casi todo adulto, un instante de revelación que nos detiene en seco. Ese momento en medio de una discusión acalorada o justo después de haber reaccionado con ira ante un error de nuestros hijos, cuando nos escuchamos a nosotros mismos y un escalofrío nos recorre la espalda al pensar: ¿estoy sonando exactamente igual a mi padre o me estoy convirtiendo en mi madre? Juramos que nunca seríamos como ellos. Odiamos sus gritos, su frialdad, su alcoholismo o su pasividad. Nos prometimos nosotros mismos que nuestra familia sería diferente. Y sin embargo, como si estuviéramos siguiendo un guión invisible escrito por un autor fantasma, nos encontramos repitiendo los mismos errores, cayendo en los mismos pozos y lastimando a nuestros seres amados de la misma manera en que fuimos lastimados nosotros. Este fenómeno no es una coincidencia, ni es simplemente una conducta aprendida por imitación psicológica. La Biblia lo identifica con una palabra específica y pesada: iniquidad. Mientras que el pecado es el acto de desobediencia individual, la iniquidad es la torcedura del carácter, la inclinación al mal que se transmite espiritualmente a través de la línea de sangre. Es la fuerza gravitacional de la historia familiar que tira de nosotros hacia los patrones de dolor de nuestros antepasados. El apóstol Pedro, en su primera carta, capítulo 1, versículo 18, nos da una descripción perfecta de esta herencia negativa. Él habla de que fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres. Fíjate en el lenguaje. Es una manera de vivir, un estilo de vida, un patrón de conducta, una forma de reaccionar que no inventamos nosotros, la recibimos, nos fue legada como una herencia no deseada. Y Pedro la llama vana, es decir, vacía, inútil, destructiva. ¿Cómo se ve esta herencia en la mesa de la familia? Se ve como el ciclo del divorcio. La abuela se divorció, la madre se divorció y ahora la hija, ante la primera crisis matrimonial, siente un impulso irracional de huir y divorciarse porque hay un espíritu de rechazo y abandono operando en el linaje. Se ve como el ciclo de la ira. El abuelo era un hombre violento, el padre era un hombre de grito y ahora el hijo, que es un buen hombre, se transforma en un monstruo de rabia cuando se siente irrespetado, golpeando la mesa con la misma furia que tanto temía de niño. Se ve como el ciclo del silencio y la frialdad. Familias enteras que nunca aprendieron a expresar amor, donde el afecto es visto como debilidad y esa frialdad se pasa como un manto de hielo de generación en generación. El enemigo es un legalista que estudia nuestra historia. Él conoce los botones de tu familia, sabe qué tentaciones hicieron caer a tu padre y usará las mismas tácticas contigo. En el mundo espiritual,
Esto a menudo se manifiesta a través de lo que se llaman espíritus familiares. No son espíritus amigables, son espíritus demoníacos que están familiarizados con tu linaje. Han observado las debilidades de tu apellido por 100 años y saben exactamente dónde presionar para causar la misma división y el mismo dolor. Pero la tragedia más grande no es tener esta herencia. La tragedia es aceptarla. Es decir, bueno, así somos los tu apellido, tenemos carácter fuerte, en esta familia no tenemos suerte en el amor, es que lo llevo en la sangre. No, al decir eso, estás firmando un acuerdo de paz con el enemigo. Estás validando la maldición. Estás aceptando que el guión del pasado dicte el futuro de tus hijos. La intervención divina comienza cuando alguien en el linaje se pone de pie y dice no más. El ciclo se detiene cuando un miembro de la familia, lleno del Espíritu Santo, decide convertirse en un rompedor de brechas. Tú has sido llamado a ser el punto de inflexión. Tú has sido llamado a ser el filtro divino que detiene la basura tóxica del pasado y deja fluir solo la bendición hacia el futuro. ¿Cómo rompemos este ciclo de herencia dolorosa? No es con fuerza de voluntad. No basta con decir voy a tratar de no gritar. Necesitamos un poder superior al de nuestra sangre natural. Necesitamos la sangre de Cristo. El versículo de Pedro continúa diciendo que fuimos rescatados de esa vana manera de vivir, no con oro ni plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. La sangre de Jesús es el agente químico divino que rompe la estructura molecular de la iniquidad. El proceso de liberación requiere que identifiques el patrón, no lo niegues, nómbralo. ¿Es el adulterio? ¿Es la mentira? ¿Es el abuso verbal? ¿Es la manipulación matriarcal? Una vez identificado, debes ir a la corte del cielo y presentar un arrepentimiento vicario. Esto significa pedir perdón no solo por tu participación en ese pecado, sino por la participación de tus padres y abuelos. Es orar como Daniel. Hemos pecado nosotros y nuestros padres. Al confesar el pecado del linaje, le quitas al enemigo el derecho legal de usar ese pecado contra ti y tus hijos. Y luego debes renunciar verbalmente a esa herencia. Debes declarar en el nombre de Jesús, yo renuncio al espíritu de ira de mi padre, renuncio al espíritu de divorcio de mi madre. Corto el cordón umbilical espiritual que me alimenta con este veneno. Declaro que yo no soy esclavo de mi pasado familiar. Soy una nueva criatura en Cristo. Mi herencia no es la amargura de mis antepasados. Mi herencia es la paz del reino de Dios. Este es el momento de la reescritura del guión. Cuando cortas el patrón, el dolor se detiene contigo. Tus hijos ya no tendrán que luchar contra los mismos demonios que tú luchaste. Le estás regalando un terreno limpio. Le estás dando una plataforma de victoria en lugar de un pozo de derrota. La maldición generacional se convierte en una bendición generacional porque un valiente se atrevió a enfrentar el fantasma del pasado y decirle tú no tienes lugar en mi mesa. Tú eres el Abraham de tu familia, llamado a salir de la tierra de la idolatría de tus padres para caminar hacia una tierra nueva de promesa. La decisión de sanar tu historia familiar es el regalo más grande que puedes darle a las generaciones que aún no han nacido. Es cambiar el destino de tu apellido para siempre. La trampa más grande que nos impide sanar a nuestra familia es la expectativa de la justicia. Nos sentamos en el trono de nuestro dolor, aferrados a nuestro derecho de estar ofendidos, y declaramos yo perdonaré cuando Él me pida perdón. Yo soltaré mi enojo cuando ella reconozca lo que hizo. Yo restauraré la relación cuando ellos cambien. Y así convertimos el perdón en una transacción comercial, en un intercambio de rehenes. Condicionamos nuestra libertad a la conducta de quien nos hirió. Y como la persona que nos ofendió a menudo es demasiado orgullosa, demasiado ciega o demasiado herida para pedir perdón, nos quedamos atrapados en un limbo de amargura eterna, esperando una disculpa que quizás nunca llegue. Hoy el Espíritu Santo nos llama a subir a un nivel superior, a operar bajo una ley del reino que desafía toda lógica humana y rompe toda la cadena de rencor, la ley del perdón unilateral. Esta es la revelación de que el perdón no requiere el acuerdo de dos partes. El perdón es una llave que tú tienes en tu bolsillo y que puedes girar en cualquier momento sin el permiso, sin el conocimiento y sin el arrepentimiento de tu ofensor. El perdón unilateral no es debilidad, es la máxima expresión de autoridad espiritual. Es el acto de decidir que tu paz interior y tu conexión con Dios son demasiado valiosas como para dejarlas en manos de la conducta de otra persona. Cuando dices no perdono hasta que cambie, le estás entregando el control remoto de tus emociones a tu ofensor. Le estás dando el poder de dictar si hoy tienes gozo o amargura. Pero cuando perdonas unilateralmente, recuperas el control. Le estás diciendo al enemigo, esta persona ya no me debe nada. He cancelado su deuda y por lo tanto ya no tiene poder para herirme. El modelo bíblico supremo de esta ley es José en Egipto. Sus hermanos no solo lo insultaron, lo traicionaron, lo vendieron como esclavo y le robaron los mejores años de su juventud. José pasó 13 años en esclavitud y prisión por culpa de ellos. Tenía todo el derecho humano, legal y emocional para odiarlo, para vengarse, para exigir una humillación pública antes de considerar la misericordia. Pero cuando sus hermanos finalmente aparecieron ante él, temblando de miedo,
José no esperó a que ellos entendieran la magnitud de su crimen. Él ya había hecho el trabajo en la cárcel. Él ya había perdonado en lo secreto. En Génesis capítulo 45, José no les cobra la factura, les revela el propósito. Les dice: no os entristezcáis, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. José pudo ver la mano de Dios porque no tenía la viga del rencor en su ojo. Su perdón unilateral liberó a sus hermanos del miedo a la muerte, pero más importante aún, liberó a José del veneno de la amargura y le permitió ser el salvador de su familia. Si José hubiera esperado una disculpa perfecta, Egipto y su familia habrían perecido. Debemos entender la diferencia vital entre perdón y reconciliación. El perdón es solo tuyo, es vertical, entre tú y Dios, es cancelar la deuda. La reconciliación es entre tú y el otro. Requiere que la otra persona se arrepienta y que la confianza sea reconstruida. Es posible que por razones de seguridad o toxicidad no puedas reconciliarte con un familiar abusivo, pero siempre puedes perdonarlo, puedes liberarlo de la cárcel de tu juicio. ¿Qué es esta cárcel? Cuando juzgamos a un familiar, cuando lo etiquetamos, él es un egoísta, ella es una mentirosa, lo encerramos en una celda mental. Lo definimos por su peor momento y al hacerlo le quitamos la oportunidad de cambiar. Nuestras palabras de juicio actúan como barrotes que los mantienen atados a su pasado, pero el perdón abre la celda. El perdón dice: te libero de la etiqueta, te doy permiso para cambiar y aunque no cambie, yo te libero de mi demanda de justicia. El acto de perdonar es en esencia un acto de fe en el juez justo. Es decirle a Dios: Padre, esta persona me debe mucho, me debe una infancia feliz, me debe respeto, me debe fidelidad, pero yo me doy cuenta de que ellos están en bancarrota emocional, no tienen con qué pagarme. Así que transfiero la deuda, ya no les cobro a ellos, te entrego la factura a ti, tú eres el juez. Tú lidia con ellos y tú eres mi proveedor, tú restitúyeme lo que ellos me robaron. Al hacer esto, cortas el cordón umbilical del dolor, la herida deja de palpitar, la energía que gastabas odiando ahora está disponible para amar y para orar. Te conviertes en un canal limpio y muchas veces es precisamente cuando soltamos el juicio y ofrecemos gracia inmerecida que el corazón duro de nuestro familiar finalmente se rompe. La bondad de Dios manifestada a través de tu perdón unilateral es lo que los guía al arrepentimiento. Tu familia no necesita un juez más, el mundo ya lo juzga suficiente. Tu familia necesita un José, necesita a alguien con la fuerza espiritual suficiente para absorber el golpe del mal y devolver bendición. Alguien que tenga la llave de la cárcel en la mano y esté dispuesto a abrir la puerta no porque ellos lo merezcan, sino porque Él es libre. El campo de batalla donde se gana o se pierde la guerra por la unidad familiar no es la sala del tribunal, ni siquiera es el altar de oración, es la mesa del comedor. Es en las conversaciones diarias, en los intercambios casuales, en las reacciones bajo presión, donde se forja el destino de nuestra casa. Y el arma más letal que hemos estado usando contra nuestra propia sangre, a menudo sin darnos cuenta de su poder radiactivo, es nuestra lengua. Podemos ayunar por la unidad y orar por el amor, pero si nuestra boca sigue disparando palabras de crítica, sarcasmo y condenación, estamos demoliendo con una mano lo que intentamos construir con la otra. La sanidad de la familia es imposible sin la sanificación de nuestra comunicación. El libro de Proverbios, la fuente de sabiduría práctica de Dios, nos entrega una ley espiritual que gobierna la atmósfera de cada hogar. La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Esta no es una metáfora poética, es una realidad técnica. Nuestras palabras no son vientos, son contenedores. Llevan vida o llevan muerte. Son semillas que una vez sembradas en el corazón de un esposo, de una esposa o de un hijo, inevitablemente darán fruto. Si en tu hogar se come el fruto amargo de la distancia, la inseguridad y la ira, es porque durante años se ha estado sembrando la semilla de palabras hirientes. Debemos hacer un inventario honesto del vocabulario de nuestra casa. ¿Cuál es el idioma oficial de tu familia? En muchos hogares el idioma es la crítica. Nos hemos convertido en expertos forenses de la falla de los demás. Señalamos lo que no se hizo, lo que se hizo mal, lo que falta. Nunca ayuda, siempre se te olvida. Eres un desordenado. Estas palabras repetidas día tras día actúan como un cincel que va tallando una identidad de fracaso en nuestros seres queridos. Especialmente con los niños, las etiquetas que les ponemos: eres lento, eres rebelde, eres igual a tu padre, se convierten en profecías autocumplidas. Ellos se convierten en lo que escuchan que son. En otros hogares el idioma es el sarcasmo. Lo disfrazamos de humor, decimos era una broma, pero la Biblia lo llama como el que lanza flechas encendidas. El sarcasmo es ira disfrazada. Es una forma cobarde de herir sin hacerse responsable. Corta el espíritu, humilla y destruye la confianza. Y en otros, el idioma es el silencio castigador, la negativa a hablar, que comunica un rechazo más frío y doloroso que cualquier grito.
El apóstol Santiago nos advierte que la lengua es un fuego, un mundo de maldad, que si no es controlada por el Espíritu, es inflamada por el infierno. Cuando usamos nuestra boca para atacar a nuestra familia, estamos prestando nuestros labios al acusador de los hermanos. Estamos trayendo el fuego del infierno a nuestra propia sala. La sanidad de la comunicación comienza con una decisión de arrepentimiento y un cambio de estrategia. Pasar de la descripción a la profecía. La comunicación carnal describe los hechos visibles. Eres un perezoso. La comunicación del reino profetiza la verdad invisible. Veo en ti un hombre de propósito y diligencia. Dios cambió el nombre de Abraham, padre enaltecido, a Abraham, padre de multitudes, mucho antes de que tuviera un hijo. Él le habló a su destino, no a su realidad presente. Nosotros tenemos la autoridad sacerdotal para hacer lo mismo. Debemos empezar a usar nuestra lengua para bendecir. Bendecir Bene Israel significa literalmente decir bien. Es hablar el diseño de Dios sobre una persona. Imagina el poder de mirar a tu hijo rebelde a los ojos y en lugar de recordarle su fracaso, decirle: hijo, tienes un llamado de Dios. Eres inteligente, eres valiente y sé que Dios tiene un plan grande para ti. Esas palabras son agua viva en un desierto. Tienen el poder de despertar el espíritu de la persona. La Biblia habla en Proverbios capítulo 31 de la mujer virtuosa y dice que abre su boca con sabiduría y la ley de clemencia está en su lengua. La clemencia es la misericordia hablada. Es la decisión de no decir la palabra hiriente que tenemos en la punta de la lengua y sustituirla por una palabra de gracia. Es la blanda respuesta que quita la ira. Es el arte de validar los sentimientos del otro en lugar de juzgarlos. Para sanar las heridas del pasado, necesitamos instaurar un nuevo lenguaje en casa. El lenguaje del perdón explícito y la afirmación constante. Necesitamos aprender a decir lo siento sin excusas. Y necesitamos aprender a decir te amo, te valoro, estoy orgulloso de ti. Muchos hombres y mujeres están muriendo de sed emocional porque nunca escuchan una palabra de afirmación en su propia casa. Creen que no son amados porque nadie se lo dice. Tu boca es el timón de tu barco familiar. Si quieres que tu familia vaya en una dirección diferente, tienes que girar el timón. Tienes que cambiar tu confesión. La oración que une a la familia incluye la petición del Salmo 141. Pon guarda, oh Jehová, a mi boca. Yeah. I was born from the silence. Now I roar from the storm. Lost in the fire, I found my way. Burned by the truth, I tried to escape. Ashes turned to armor, now I begin. Generate an original cinematic trap rap beat with emotional build-up, deep bass and mystery elements in a chorus. Avoid using any melodies or structures resembling existing songs. They said I drowned in my own fear, but I built a ship from every tear. Guarda la puerta de mis labios. Es pedirle al Espíritu Santo que sea el filtro de todo lo que sale de nosotros. Que ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca, sino solo la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Cuando cambiamos nuestra manera de hablar, cambiamos la atmósfera de nuestro hogar. Las palabras de vida sanan las células, calman los nervios y restauran el alma. Una palabra de aliento a tiempo puede salvar una vida. Una bendición diaria puede romper una maldición generacional. La unidad no se impone con gritos. Se construye ladrillo a ladrillo con palabras de amor, de fe y de esperanza. Existe un muro invisible en el centro de muchas casas que es más resistente que el concreto y más alto que cualquier techo. No está hecho de ladrillo, sino de capas endurecidas de justicia propia. Es el muro del orgullo. Y la tragedia de este muro es que aunque todos en la familia pueden ver el daño que causa, nadie está dispuesto a dar el primer golpe para derribarlo, porque el martillo necesario para esa demolición se llama humildad. Y la carne humana prefiere morir defendiendo su razón que vivir en paz cediendo su ego. La restauración familiar se detiene en seco ante la incapacidad de pronunciar dos palabras que en el reino de los cielos tienen el poder de resucitar muertos relacionales. Lo siento. Hemos comprado la mentira cultural de que pedir perdón es una señal de debilidad. Creemos que si admitimos un error perdemos autoridad frente a nuestros hijos o respeto frente a nuestro cónyuge. Creemos que disculparse es entregarle las armas al enemigo, pero la Biblia invierte esta lógica por completo. En el reino de Dios el camino hacia arriba es hacia abajo. La autoridad no se gana imponiendo fuerza, sino sirviendo. Y el acto de humillarse para pedir perdón no es la rendición de un derrotado, es la maniobra estratégica de un vencedor que valora el pacto por encima de su propio ego.
El apóstol Santiago en el capítulo 4, versículo 6 de su carta nos da una de las leyes espirituales más aterradoras y prometedoras a la vez. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Analicemos esto en el contexto de una pelea familiar. Cuando tú te atrincheras en tu orgullo, negándote a admitir tu parte de culpa, endureciendo tu cuello y justificando tu grito o tu error, no solo estás peleando contra tu cónyuge, te estás posicionando de tal manera que Dios mismo te resiste. Te has convertido en un oponente de Dios. El cielo se cierra sobre una casa gobernada por la soberbia. Pero en el instante en que te humillas, en el momento en que bajas la guardia y dices me equivoqué, la resistencia divina desaparece y eres inundado por una ola de gracia. Y la gracia es el único poder capaz de sanar lo que el pecado rompió. La medicina de lo siento debe ser administrada correctamente para que surte efecto. Muchos intentos de reconciliación fracasan porque ofrecemos disculpas falsas o condicionadas. Decimos, siento haberte gritado, pero es que tú me sacaste de quicio. Eso no es una disculpa, es una acusación disfrazada. La palabra pero cancela todo lo que vino antes. El orgullo se esconde detrás de la justificación. La humildad verdadera, la que sana, asume una responsabilidad radical. Dice, siento haberte gritado. No hay excusa para mi falta de dominio propio. Te herí, estuvo mal, por favor perdóname. Cuando eliminamos las excusas, le quitamos el combustible al conflicto, es difícil seguir peleando con alguien que se ha desarmado voluntariamente. El sabio Salomón escribió en Proverbios capítulo 25, versículo 15, con larga paciencia se aplaca el príncipe y la lengua blanda quebranta los huesos. La humildad tiene un poder óseo quebrantador, puede romper la resistencia más dura. Un corazón que se ha endurecido por años de conflicto a menudo no puede ser penetrado por argumentos ni siquiera por regalos, pero se derrite ante la sinceridad de un arrepentimiento genuino. Cuando un padre se sienta frente a sus hijos y con lágrimas en los ojos les dice, hijo, no he sido el padre que debí ser, he estado ausente, he sido duro. Les pido perdón, algo sobrenatural ocurre en la atmósfera, las murallas de defensa de los hijos caen. La autoridad del padre no disminuye, se multiplica porque ahora está basada en la transparencia y no en la hipocresía. Este principio es vital para romper los ciclos generacionales. Muchos de nosotros crecimos en hogares donde los padres eran dioses infalibles que nunca se equivocaban y por ende nunca se disculpaban. Eso nos enseñó que la autoridad es sinónimo de perfección fingida. Y ahora repetimos el ciclo, pero Dios nos llama a romper ese molde. Nos llama a modelar un cristianismo real, donde el líder espiritual es el primero en ir a la cruz, el primero en morir a sí mismo. Jesús, el Señor de todos, se ciñó una toalla y lavó los pies de sus discípulos. Él inició el servicio. El sacerdote del hogar debe iniciar la humildad. La confesión mutua es también un arma de sanidad física y emocional. Santiago capítulo 5 versículo 16 nos manda, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Hay una conexión directa entre la confesión de faltas entre familiares y la sanidad integral del hogar. El pecado oculto y el orgullo no reconocido enferman el cuerpo familiar. Actúan como una infección purulenta bajo la piel. El acto de decir me equivoqué es como drenar la herida. Duele un momento, pero saca el veneno y permite que el tejido comience a regenerarse. No esperes a que el otro dé el primer paso. El orgullo dice, ¿por qué tengo que ser yo? Él empezó. La humildad del reino dice, seré yo porque amo a Dios más de lo que amo mi orgullo y porque quiero ver la sanidad de mi casa. Tomar la iniciativa en la reconciliación es la marca de la madurez espiritual. Es actuar como Jesús, que tomó la iniciativa de reconciliarnos con el Padre cuando nosotros éramos todavía enemigos. La oración de restauración debe ir acompañada de acciones de reparación. Si tu orgullo rompió algo, tu humildad debe intentar arreglarlo. Si tus palabras hirieron, tus palabras de arrepentimiento deben traer bálsamo. El lo siento no borra el pasado, pero escribe un nuevo futuro. Crea un terreno seguro donde la confianza puede volver a crecer lentamente. Es la señal de que la guerra ha terminado y que estamos dispuestos a deponer las armas de nuestra autodefensa para abrazar la vulnerabilidad del amor. Hoy Dios te está llamando a bajar del estrado del juez y acercarte al banquillo de los pecadores perdonados. Te llama a mirarte en el espejo de la palabra, a ver tus propias manchas y tener la valentía de confesarlas ante tu familia. Puede que sientas que vas a morir si te humillas, pero lo único que morirá es tu ego, ese tirano que ha estado impidiendo la felicidad de tu hogar. Y cuando el ego muere, la resurrección de la relación comienza. Todo sistema, sea físico o social, necesita un centro de gravedad para mantenerse unido. En el sistema solar, si el Sol desapareciera o perdiera su masa, los planetas saldrían disparados hacia la oscuridad del espacio, chocando unos contra otros en un caos cósmico. La familia opera bajo la misma ley. La desintegración que vemos en nuestros hogares, esa fuerza centrífuga que parece alejar al esposo de la esposa y a los hijos de los padres, no es simplemente un problema de comunicación o de agendas ocupadas. Es un problema orbital. Hemos perdido nuestro centro.
Hemos intentado construir una familia cristiana sin Cristo en el medio de la sala. Y cuando Dios es desplazado a la periferia, al domingo por la mañana o a la oración individual y privada, el vacío en el centro es llenado inmediatamente por el caos, el egoísmo y la división. Para sanar las heridas del pasado y unir lo que está disperso no basta con buenas intenciones ni con técnicas de resolución de conflictos. Necesitamos una fuerza gravitacional superior a nuestros problemas. Necesitamos traer la presencia manifiesta de Dios de regreso al corazón de la vida diaria. Necesitamos reconstruir el altar familiar. En el Antiguo Testamento el altar era el lugar de encuentro entre el cielo y la tierra. Era el lugar del sacrificio, del pacto y de la presencia. Cuando el profeta Elías enfrentó a los profetas de Baal en el Monte Carmelo, antes de que pudiera caer el fuego del cielo, la Biblia nos dice en el primer libro de Reyes, capítulo 18, que Elías hizo algo crucial. Arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Tomó 12 piedras representando a las 12 tribus, la familia completa de Dios, y las unió de nuevo. Hoy el altar de Jehová está arruinado en la mayoría de nuestros hogares. Las piedras están esparcidas. Hemos erigido otros altares en el centro de nuestra sala. El altar de la televisión ante el cual nos sentamos en silencio por hora. El altar de los teléfonos inteligentes que capturan nuestra atención y devoción. El altar del trabajo y el activismo. Estos altares extraños nos consumen el tiempo, la energía y la adoración, pero no nos devuelven nada más que vacío y distancia. El altar familiar, ese tiempo y espacio sagrado donde la familia se reúne para orar, leer la palabra y adorar juntas, ha sido abandonado, cubierto por el polvo de la negligencia. Y sin el fuego del altar, la casa se enfría. Restaurar el altar familiar es el acto de guerra espiritual más estratégico que un sacerdote, padre o madre puede realizar. No se trata de tener un servicio religioso largo y aburrido en casa. Se trata de establecer un punto de contacto diario con la eternidad. Es el momento en que se apagan las pantallas y se enciende la luz. Es el momento en que nos tomamos de las manos y cerramos el circuito espiritual. ¿Por qué es esto tan poderoso para la sanidad? Porque la presencia de Dios es el único ambiente donde las heridas del alma pueden sanar correctamente. Cuando oramos juntos, cuando leemos la Biblia juntos, estamos invitando al Espíritu Santo a que sature la atmósfera de nuestra casa. Y la Biblia nos enseña en la segunda carta a los Corintios, capítulo 3, que donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Libertad de la amargura, libertad de la ira, libertad del orgullo. Es difícil mantener una ofensa contra alguien cuya mano está sosteniendo mientras oras al Padre. La oración conjunta derrite el hielo de la indiferencia. El Salmo 133 nos da la teología de esta unidad sobrenatural. David escribe: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y luego describe el efecto de esta unidad. Es como el buen óleo, la unción que desciende. Y concluye con una promesa absoluta, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. ¿Dónde es allí? En el lugar de la unidad. Cuando la familia se reúne en el altar, se crea el allí de Dios. Se crea la pista de aterrizaje para que la bendición descienda. Muchos hogares están secos y sin bendición, no porque Dios sea tacaño, sino porque no tienen un allí, un lugar de acuerdo y adoración donde la bendición pueda posarse. La historia de Obed-Edom en el segundo libro de Samuel, capítulo 6, es un testimonio gráfico de esto. El arca del pacto, la presencia de Dios, fue dejada en su casa por 3 meses. ¿Y qué pasó? Y bendijo Jehová a Obed-Edom y a toda su casa. La presencia tangible de Dios en el centro de su hogar trajo una prosperidad y una paz tan evidente que hasta el rey David tuvo envidia santa. Cuando pones el arca en el centro de tu sala, cuando el altar familiar se convierte en la prioridad, todo lo que tocas es bendecido. Los demonios de la contienda, como el ídolo Dagón ante el arca, no pueden permanecer de pie, se caen y se rompen ante la presencia. ¿Cómo reconstruimos este altar en la práctica? Requiere intencionalidad y perseverancia. El enemigo peleará contra este hábito más que contra cualquier otra cosa. Te traerá cansancio, interrupciones, discusiones justo antes de la hora de orar. ¿Por qué? Porque sabe que el altar es su derrota. Comienza con sencillez. No intentes predicar sermones teológicos complejos. Reúne a tu familia por 10 o 15 minutos, lean un salmo juntos, compartan una petición de oración, den gracias por algo que Dios hizo en el día. Canten una canción de adoración que sea a capela y desafinado. A Dios le encanta ese sonido. Si eres el padre, impon manos sobre tus hijos y bendícelos verbalmente. Si eres la madre, declara la paz sobre tu hogar. Deja que la palabra de Dios sea el último sonido que se escuche en tu casa antes de dormir, en lugar de las noticias o el entretenimiento. Si tu familia se resiste al principio, no te rindas. Empieza tú solo en la sala, invitando a la presencia. Luego invita a quien esté dispuesto. La atmósfera que crearás será tan atractiva, tan llena de paz, que eventualmente el hambre espiritual atraerá a los demás. El altar calienta la casa. Un hogar sin altar es una casa vulnerable, expuesta a los elementos del mundo y a los ataques del enemigo. Pero un hogar con un altar encendido es una fortaleza, es un santuario.
Las heridas del pasado no pueden sobrevivir ante el fuego constante de la presencia de Dios. La unidad que se forja en la oración es una soldadura que el mundo no puede romper. Cuando Dios vuelve a ser el sol de tu sistema familiar, cada planeta vuelve a su órbita, el caos cesa y la armonía de los cielos comienza a sonar dentro de tus cuatro paredes. En el tribunal de la convivencia diaria, a menudo nos convertimos en fiscales implacables de nuestra propia sangre. Llevamos un registro detallado de los errores, las caídas y las debilidades de nuestros familiares y usamos ese registro como munición en cada discusión. Vivimos bajo el sistema de la justicia humana que exige que cada error sea expuesto, señalado y pagado. Pero la restauración familiar profunda requiere que abandonemos el tribunal y entremos en la sala de operaciones de la misericordia. Requiere que aprendamos a operar bajo una ley superior, la ley que sostiene el universo moral de Dios y que es el único pegamento capaz de unir lo que está roto. La ley del amor que cubre. El apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 4, versículo 8, nos da la instrucción suprema para las relaciones en crisis. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Esta no es una invitación a ser cómplice del mal o a esconder el pecado peligroso bajo la alfombra. Es una revelación sobre cómo tratar la fragilidad humana. La palabra griega para cubrir aquí es la misma que se usa para describir cómo la sangre de Cristo cubre nuestros pecados ante la mirada del Padre. No significa que el pecado no existió, significa que el amor paga el precio para que la vergüenza del ofensor no sea expuesta públicamente. Vivimos en una cultura de la exposición. Cuando alguien falla, la reacción instintiva es publicarlo, contarlo, avergonzarlo. En la familia rota, esto se manifiesta como el chisme entre hermanos, la crítica de los padres hacia los hijos frente a otros, o el esposo que ventila los defectos de su esposa. Esta exposición es una maldición. En el libro de Génesis, capítulo 9, vemos la historia de Noé. En un momento de debilidad, Noé se embriagó y quedó desnudo en su tienda. Su hijo Cam vio la desnudez de su padre y salió a contárselo a sus hermanos. Cam expuso la vergüenza, pero sus hermanos Sem y Jafet tomaron un manto, caminaron de espalda para no ver la vergüenza de su padre y cubrieron su desnudez. Cam trajo una maldición sobre su descendencia por exponer. Sem y Jafet trajeron bendición sobre la suya por cubrir. Tu familia está llena de desnudez espiritual y emocional. Tu esposo tiene fallas, tu esposa tiene debilidades, tus hijos cometen errores vergonzosos. La pregunta es, ¿eres tú un Cam o eres un Sem? ¿Eres el que señala el error y lo usa para humillar o eres el que trae el manto de la gracia para cubrir la dignidad de tu ser amado mientras Dios trabaja en su carácter? El amor que sana es un manto. Protege la reputación del otro. No guarda rencor. No trae el pasado a colación en cada pelea. El libro de Proverbios, capítulo 17, versículo 9, declara, el que cubre la falta busca amistad, mas el que la divulga aparta al amigo. Si quieres restaurar la amistad con tu familia, debes aprender el arte divino de cubrir. Operar en la gracia significa tratar a nuestros familiares no como merecen, sino como lo necesitan. La justicia dice, me gritaste, así que te mereces mi silencio y mi desprecio. La gracia dice, me gritaste y eso estuvo mal, pero veo que estás herido y estresado, así que te cubriré con paciencia y oraré por tu paz. La gracia rompe el ciclo de acción y reacción. Es el amortiguador que absorbe el golpe del pecado del otro y no lo devuelve. Es lo que hizo Jesús en la cruz. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Él nos cubrió con su justicia cuando nosotros estábamos desnudos en nuestra maldad. Este amor ferviente, este amor ágape, es un amor a pesar de. Es fácil amar a una familia perfecta, pero esa familia no existe. El verdadero amor se prueba en la imperfección. Es amar al hijo pródigo cuando huele a hacerlo. Es amar al esposo cuando ha fracasado en los negocios. Es amar a la esposa cuando la depresión le ha robado la sonrisa. Es en esos momentos de multitud de pecados y fallas donde el amor debe estirarse para cubrir la brecha. Cuando tu familia se siente segura contigo, cuando saben que tu amor no depende de su desempeño, las defensas caen y la sanidad comienza. Un hogar restaurado debe convertirse en un refugio de gracia, no en un tribunal de justicia. El mundo allá afuera es cruel, juzga, condena y desecha. Tu casa debe ser el lugar donde cuando alguien falla encuentra restauración y no condenación. Debe ser el hospital donde las heridas se vendan, no el lugar donde se infectan con críticas. Esto requiere una muerte diaria a nuestro deseo de tener la razón. Requiere que dejemos de exigir nuestros derechos y empecemos a sembrar misericordia, sabiendo que nosotros mismos somos los mayores beneficiarios de la misericordia de Dios. La oración que une a la familia incluye la petición de una transfusión de este amor sobrenatural. Es decirle a Dios, Señor, mi amor humano se agotó. Ya no puedo tolerar su falla. Dame tu amor. Dame el manto de tu gracia para cubrir a mi esposo, a mi hijo. Ayúdame a verlo a través de los lentes de la cruz. Que mi boca no sea un megáfono de sus errores, sino un instrumento de su restauración.
Cuando decides cubrir en lugar de exponer, te alineas con el corazón de Dios. Y el Espíritu Santo tiene libertad para operar en la conciencia de tu familiar sin la interferencia de tu juicio. La trampa final que impide que una familia entre en su tierra prometida de restauración no es el dolor del pasado, sino la ceguera ante el futuro. Muchas familias cristianas viven atrapadas en un ciclo perpetuo de supervivencia, apagando incendios diarios, gestionando crisis y mirando constantemente por el espejo retrovisor de sus errores y heridas. Se definen a sí mismas por lo que han sufrido, por lo que han perdido, por lo que no funcionó. Pero el libro de Proverbios, capítulo 29, versículo 18, nos da una ley espiritual que es la sentencia de vida o muerte para cualquier grupo de personas. Sin visión, el pueblo perece. Y esto se aplica con una exactitud aterradora al hogar. Sin una visión profética de futuro, la familia se desenfrena, se estanca y eventualmente muere. La restauración no es solo arreglar lo que se rompió, es construir algo que nunca existió. Y para construir se necesita un plano. Dios no quiere que mires la foto rota de tu realidad actual, la silla vacía, el hijo rebelde, el matrimonio frío y la aceptes como tu identidad permanente. Él te llama a levantar la vista y a recibir del cielo la visión del legado. Te llama a dejar de ser un historiador de tus fracasos familiares para convertirte en el profeta de tu destino generacional. El modelo supremo de esta autoridad visionaria es Josué. Al final de su vida, después de años de guerra y conquista, se paró frente a una nación que todavía coqueteaba con la idolatría y la confusión. La realidad presente no era perfecta, pero Josué no basó su declaración en la conducta actual de su familia o de su pueblo. Él se paró sobre la roca de su autoridad sacerdotal y lanzó el decreto que ha resonado a través de los siglos en Josué capítulo 24, versículo 15. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Fíjate en el poder de esta declaración. No fue una súplica, ojalá mi casa sirva a Dios. No fue una predicción basada en estadística. Fue una sentencia, fue un decreto de gobierno espiritual. Josué estaba estableciendo el riel profético por el cual correría el tren de sus generaciones futuras. Él estaba imponiendo una visión de santidad y servicio sobre su linaje, independientemente de lo que dictara la cultura circundante. Tú tienes esa misma autoridad. Para sanar a tu familia debes empezar a llamarla por su nombre futuro, no por su apodo presente. Si hoy tu familia se llama división, caos o dolor, debes pararte en la brecha y cambiarle el nombre. Debes empezar a declarar: mi familia se llama paz, mi familia se llama unidad, mi familia se llama servicio a Dios. En el reino de Dios llamamos a las cosas que no son como si fuesen. Esta visión del legado debe ser específica y bíblica. Debes tomar las promesas de Dios y convertirlas en el himno nacional de tu casa. El Salmo 112 dice que la descendencia del justo será poderosa en la tierra. ¿Estás profetizando eso sobre tus hijos o estás profetizando sus debilidades? Isaías 54 dice que tus hijos serán enseñados por Jehová y que grande será su paz. ¿Es esa la visión que sostiene cuando lo ves fallar? Profetizar el futuro de unidad es un acto de guerra contra el espíritu de desintegración. Cuando el diablo te muestra una imagen de tus hijos peleando, tú debes superponer la imagen profética del Salmo 128, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. Debes visualizar tu mesa llena, restaurada, en paz. Debes ver a tu cónyuge no como tu enemigo, sino como tu compañero de batalla, envejeciendo contigo en la gracia de Dios. Lo que tú visualizas y declaras con fe es lo que estás gestando en el Espíritu. Esta visión te da la paciencia para soportar el proceso de la sanidad. Cuando tienes una visión clara de la casa terminada y hermosa, puedes soportar el polvo y el ruido de la construcción. Sabes que el conflicto de hoy es temporal, pero el legado es eterno. Sabes que estás peleando por algo que vale la pena, no solo por tu felicidad momentánea, sino por la bendición de tus nietos y bisnietos. Además, una visión de legado une a la familia con un propósito superior. Muchas familias se rompen porque están centradas en sí mismas, en sus propios ombligos, en sus pequeñas ofensas. Pero cuando una familia levanta la vista y dice: no estamos aquí solo para sobrevivir, estamos aquí para una misión, somos un equipo del reino, tenemos un propósito de Dios que cumplir juntos, entonces las pequeñas ofensas pierden su poder. La misión une. Un hogar con una visión de servicio, de ministerio, de impacto, es un hogar que encuentra razones para sanar y mantenerse unido. Tu rol como sacerdote o sacerdotisa es sostener esta visión en alto cuando todos los demás están desanimados. Eres el guardián del faro. Cuando la tormenta golpea, tú eres el que declara: no nos hundiremos, vamos a llegar a la orilla, Dios tiene un plan para nosotros. Tu fe se convierte en el ancla de la familia. La sanidad del pasado es vital, pero la visión del futuro es esencial. Dios no te ha traído hasta aquí, no te ha limpiado la herida, no te ha enseñado a perdonar, solo para que sobrevivas. Él quiere que prosperes. Quiere que tu familia sea un testimonio en tu ciudad, una prueba viviente de que el Dios que restaura ruinas antiguas es real. Quiere que dentro de 100 años alguien mire hacia atrás a tu apellido y diga: allí en esa generación todo cambió, allí se rompió la maldición y comenzó la bendición.
Por lo tanto, tu oración final debe ser una oración de establecimiento. Es plantar la bandera de la victoria en el territorio conquistado. Es sellar tu casa con el propósito eterno. Es declarar que el diablo ha perdido su derecho sobre tu linaje y que desde este día en adelante tu familia es propiedad exclusiva del reino de los cielos. Hemos recorrido el camino completo, desde el diagnóstico de la raíz de amargura hasta la visión del legado glorioso. Las herramientas están en tus manos, la autoridad está en tu boca, el Espíritu Santo está en tu corazón. Ahora es el momento de levantarte y edificar la casa que Dios siempre soñó para ti. Te invito a que te pongas de pie en tu espíritu, quizás caminando por tu casa o extendiendo tus manos hacia las habitaciones de tus seres queridos, y hagas tuya esta poderosa oración de restauración. Padre celestial, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, arquitecto de la familia, vengo ante ti no como una víctima de mi hogar, sino como el sacerdote que has puesto en esta casa. Reconozco que mi familia es tu diseño y que el ataque que enfrentamos no es casualidad, sino un intento del enemigo para destruir tu imagen en nosotros, pero hoy me paro en la brecha. Espíritu Santo, comienzo conmigo. Saco la viga de mi propio ojo. Me arrepiento por mi orgullo, por mi necesidad de tener la razón, por mi frialdad y por mi falta de paciencia. Perdóname por cada palabra de muerte, de crítica y de sarcasmo que ha salido de mi boca y que ha herido el corazón de mi cónyuge y de mis hijos. Renuncio a usar mi lengua como un arma. Hoy consagro mis labios para bendecir y no para maldecir. En el nombre de Jesús, meto el hacha a la raíz. Arranco toda raíz de amargura que ha crecido en el suelo de este hogar. Corto el ciclo de dolor de mis antepasados. Renuncio a la herencia de divorcio, de ira, de abandono y de falta de amor. Declaro que la sangre de mi familia no está gobernada por el pasado, sino por la sangre de Cristo. La maldición se detiene conmigo y ahora, por un acto de mi voluntad, elijo perdonar. Suelto a mi esposo, suelto a mi esposa, suelto a mis hijos, suelto a mis padres y hermanos de la cárcel de mi juicio. Cancelo sus deudas conmigo. Renuncio al derecho de castigarlos con mi silencio o mi ira. Los cubro con el manto de la gracia. Decido que el amor cubrirá multitud de faltas en esta casa. Me levanto en autoridad contra el verdadero enemigo. Espíritu de división, te ato en el nombre de Jesús. Espíritu de contienda y de ira, te reprendo. Suelta la mente de mi familia. Suelta nuestros corazones. Te ordeno que salgas de este hogar. No tienes derecho legal aquí, porque yo he cerrado la puerta con mi arrepentimiento. Padre, restauro hoy el altar familiar. Invito tu presencia al centro de nuestra sala y de nuestra mesa. Que tu gloria desplace toda tensión. Que tu paz, que sobrepasa todo entendimiento, gobierne nuestros corazones. Dame la humildad para pedir perdón y la sabiduría para edificar con amor. Y ahora profetizo sobre mi casa. No miro lo que somos hoy, miro lo que seremos en ti. Declaro que mis hijos son plantas de olivo alrededor de mi mesa. Declaro que mi matrimonio es un cordón de 3 dobleces que no se rompe. Declaro que esta casa es un refugio de paz, un taller de santidad y un faro de luz. Me paro sobre la promesa de Josué y decreto para el cielo, la tierra y el infierno. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Hecho está. La sanidad fluye, la unidad se establece. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amado constructor de hogares, amado reparador de portillo, la enseñanza ha terminado. El diagnóstico ha sido hecho y la medicina del cielo ha sido aplicada. Las raíces de amargura han sido cortadas y el altar de la adoración ha sido levantado de nuevo. Hoy has dejado de ser un espectador de la destrucción de tu familia para convertirte en el arquitecto de su restauración. Ya no eres víctima de tu pasado, eres el profeta de tu futuro. Ahora ve y edifica diferente. Sé el primero en humillarte. Sé el primero en perdonar. Sé el primero en cambiar el tono de voz. No esperes a que ellos cambien. Sé tú el cambio que quieres ver. Que tu hogar deje de ser un campo de batalla y se convierta en un santuario de gracia, donde el amor cubre multitud de faltas y donde la presencia de Dios es el invitado de honor en cada cena. Y si has recibido esta comisión en tu espíritu, si te comprometes a luchar por la unidad de tu sangre hasta ver la gloria de Dios, te invito a que lo selles con un acto de fe. Primero, planta la bandera de Josué en tu casa. Ve ahora mismo a la sección de comentarios y escribe esta declaración que es tu decreto de victoria. Amén. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Que tu comentario sea tu primer ladrillo en el muro reconstruido. Una declaración pública de que tu familia le pertenece al Señor. Segundo, comparte el plano de la reconstrucción. Piensa en cuántas familias se están desmoronando en silencio. Cuántos hogares están fríos y divididos. Tu me gusta este video es una luz en su oscuridad. Y cuando lo compartes, no estás enviando un video, estás enviando el pegamento del amor y la estrategia de la paz a un hermano que está viendo su familia colapsar. Y por último, si tu espíritu anhela seguir siendo equipado para construir una familia que deje un legado eterno, si quieres aprender a ser sacerdote que tu hogar necesita, suscríbete y únete a este ejército de constructores del reino.
Gracias por tu valentía para sanar. Esperamos, si Dios quiere, encontrarnos en un próximo video. Ahora ve, que el Dios de toda familia derrame sobre ti el aceite de la unidad del Salmo 133. Que su paz guarde la puerta de tus labios y la entrada de tu corazón. Que tus hijos sean como flechas en manos de un valiente. Y que tu hogar, sanado y restaurado, sea un testimonio vivo de que para nuestro Dios no hay relación imposible ni herida que no pueda ser vendada. Permanece en su amor.